Fauna es un sistema de base de datos no SQL muy rápido y muy eficiente. Hoy vamos a dar un paseo por su dashboard, cómo funciona un poco por encima, y vamos a ver una introducción a SQL, el lenguaje que utiliza Fauna para hacer queries. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garaje Cockpits. Lo más importante quizás que tengas que saber de Fauna es que replica la base de datos que tengamos en distintos data centers en toda la Tierra, de tal forma que si un usuario está en Brasil, no sé, accederá más o menos a la misma velocidad que otro que está en Europa y además replica los datos, así que no hay problema. También hay que saber que Fauna tiene algunos niveles de seguridad, como designar usuarios que no tienen acceso a escritura pero sí lectura, o que no tienen acceso a lectura pero sí escritura. Creo que eso no tiene mucho sentido, pero bueno, da igual, me entendéis, ¿no? Fauna es un sistema no SQL, no SQL no es no SQL. No sé, el resto del vídeo no va a ser tan gracioso, pero bueno, también me entendéis, es un sistema no SQL, con lo cual no podemos hacer queries de SQL como si venís de ese sistema. Pero bueno, vamos ya a crear una base de datos en Fauna. Bueno, lo primero, creamos una cuenta en fauna.com y una vez estemos dentro, le damos a crear database. Aquí le voy a dar un nombre, test, porque soy muy creativo y me gustan los nombres muy distintos. Le voy a dar a la región clásica, que incluye, bueno, data centers en toda la Tierra. Use demo data, porque vamos a importar una base de datos con muchos datos ya para ir practicando, y le damos a crear. Bueno, vemos que tiene o nos crea varias colecciones. En principio, pues parece, bueno, en principio no, es una tienda o una serie de tiendas con una serie de productos, de pedidos, de clientes, etc. Si nos vamos a alguna de las colecciones, vemos que, bueno, listan lo que tiene dentro de esa colección. Y cada colección o las colecciones están orientados a documentos. Cada uno de los registros dentro de esa colección es un documento en formato JSON, con lo cual es un formato que ya estamos acostumbrados a él. Si habéis utilizado mucho JavaScript, el Jamstack típico, llamadas REST API, todo esto viene en formato JSON, así que es, como he dicho, bastante sencillo. Hay que saber una cosa también importante, y es que los documentos, yo puedo insertar un documento con esta estructura, pero el siguiente documento en la misma colección no tiene por qué llevar la misma estructura, puedo cambiarla. No es recomendable, pero hay que saberlo, porque podemos encontrarnos casos en los que los documentos difieran unos de otros y habría que controlar, bueno, pues que asegurarnos de que tal atributo está o tal otro no está y comprobarlo. Pero bueno, esto son cosas un poquito más avanzadas que ahora tampoco vienen mucho a cuento. El segundo concepto más importante dentro de Fauna son los índices. Los índices son una forma de indexar, una forma de clasificar documentos de colecciones. Por ejemplo, aquí tenemos 4 índices que se refieren o que sacarían, si hacemos una query contra este índice, todos los clientes, todos los pedidos, todos los productos o todas las tiendas. Luego tenemos, por ejemplo, otros índices que, por ejemplo, inventario por producto, en el que se le aplica un criterio, un filtro. Si yo le paso el nombre de un producto, me va a devolver el inventario de ese producto. Bueno, luego hay algunos conceptos un poquito más avanzados que nos vamos a ver, que son funciones escritas en SQL, que ahora vamos a ver un poquito cómo funcionan. Pero bueno, es un concepto, como digo, ya un poquito más avanzado, así que hoy no lo vamos a ver. Tenemos la shell, que nos va a servir para ejecutar SQL dentro de aquí. Normalmente esto lo vamos a utilizar de pruebas, pero luego en nuestra aplicación utilizaremos el SDK de JavaScript de Fauna, que se comunicará con Fauna y nosotros haremos SQL desde nuestra aplicación y no desde el shell de Fauna, claro. Tenemos también una integración completa con GraphQL que funciona en general bastante bien. Si quisiéramos sacar datos con GraphQL, lo podríamos hacer. Y bueno, luego tenemos seguridad para crear keys, para comunicarnos con Fauna desde nuestra aplicación, roles de usuario, como ya he dicho, Fauna tiene niveles de seguridad que nos permite designar roles a distintos usuarios. Y bueno, luego está el backups, que como tengo la versión gratuita, pues no está. Bueno, dentro de las colecciones, dentro de un documento, volvemos a algún documento, el documento se estructura en 2 partes. La primera son datos de referencia del timestamp, que esto lo pone Fauna. El ref es una referencia y veremos que vamos a trabajar bastante con referencias porque en Fauna casi todo es una referencia a algo. Y luego tenemos un timestamp, que es cuando se actualizó por última vez este documento. Después, la segunda parte serían los datos en sí del documento, que esto lo ponemos nosotros. Vale, ¿y cómo añadimos documentos? ¿Cómo creamos, cómo borramos documentos dentro de una colección de Fauna? Bueno, lo podríamos hacer desde aquí, obviamente, podríamos crear un nuevo documento, pero podemos utilizar o GraphQL o SQL. Hoy vamos a ver SQL, así que nos vamos a centrar en él. SQL es un lenguaje propio de Fauna para hacer queries contra
fauna, contra una base de datos de fauna. Es un lenguaje funcional, así que si estás acostumbrado a otros lenguajes que no son funcionales, pues puede ser que al principio sea un poquito difícil. Lo más importante a recordar en un lenguaje funcional es que todas las funciones devuelven algo. Me diréis, bueno, eso ya pasa en otros lenguajes. Bueno, no siempre. Por ejemplo, get de algún documento, pues devuelve un documento, eso está claro. Pero un if puede devolver algo, pues en el caso de un lenguaje funcional va a devolver algo. Si habéis utilizado el lenguaje de Excel para hacer algunas fórmulas un poquito más complicadas, se parece bastante. Al final todo va a devolver algo, ese algo se lo pasamos a otra función hasta que lleguemos a lo que queramos. Bueno, pues vamos a empezar. Nos vamos a ir al shell. Una vez que tengamos ya nuestra base de datos, voy a limpiar aquí, que estas son pruebas que he ido haciendo. Y vamos a llamar primero a una colección. Collection es una función a la que le pasamos, entre comillas, doble o simple, da igual, el nombre de una colección. Y nos devuelve, bueno, esto es lo que hemos ejecutado y esto es lo que nos devuelve. Diréis, aquí no hay nada. Efectivamente, no hay nada. Esto es una referencia, devuelve una referencia a una colección y ya está. Pero no devuelve ni los datos ni nada. Referencias. Hay que recordarlo siempre. En Fauna es todo sobre referencias. Vale, ¿y cómo sacamos un producto? Bueno, si nos vamos a Collections, vamos a coger Products y, por ejemplo, este de aquí. Cada documento dentro de una colección tiene una ID única para hacer referencia a ese documento. En este caso, 201. Nos vamos a ir a Shell y lo que sale de esta función se lo vamos a pasar a otra función que se llama ref. Y como segundo parámetro acepta un 201. Y antes de seguir, mucho ojo con los paréntesis, las comas dentro del shell de Fauna o incluso en nuestra aplicación en JavaScript o lo que queráis, porque Fauna no tiene un buen sistema de aviso de errores. Y si falta un paréntesis, si la query es larga, os podéis tirar un buen rato. Pero bueno, ¿qué va a hacer esta función? Esta función va a obtener una referencia dentro de la colección Products a el documento con una ID 201. Si yo ejecuto, fijaos, vale, bueno, a veces falla, no sé por qué la primera vez me ha salido un array vacío, no tiene mucho sentido. Le he dado otra vez y me ha salido. A veces la shell falla un poquito y hay que ejecutarlo 2 veces. No tengo ni idea de por qué. Bueno, esto es lo que hemos ejecutado y esto es lo que nos ha devuelto. Y diréis, bueno, estamos igual. Nos ha devuelto lo mismo, sí, porque igual que con colección, nos ha devuelto una referencia a un documento, pero no el documento en sí. Para sacar los datos del documento hay que usar otra función más. El resultado de ref, de esa referencia, se la pasamos a get. Y get sí nos va a devolver ya el documento en sí. Fijaos, y ahora nos devuelve el JSON, esto es lo que hemos ejecutado y esto es lo que nos devuelve. Ya hemos sacado nuestro primer documento, que no está mal. Si ahora quisiéramos sacar una colección de documentos, bueno, Fauna lo que te dice es índices e índices. No saques o no intentes sacar documentos directamente de una colección, porque los índices están ya optimizados para cualquier búsqueda. Si nosotros lo hacemos directamente a la colección, Fauna va a tener que hacer muchas más operaciones que si lo hacemos a un índice que ya está todo indexado y está todo preparado para darte los datos. Entonces, si hacemos, por ejemplo, vamos a utilizar ahora una función para sacar una referencia a un índice. Index all products debería devolvernos todos los productos, pero no lo hace. De nuevo, esto es lo que hemos ejecutado y esto es la referencia al índice. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que pasárselo a otra función que nos saque algo más. En este caso es match. Match dice, si coincide el índice con el criterio que te voy a pasar, me devuelves otra cosa que vamos a ver. En este caso, all products no tiene ningún criterio. Es decir, antes hemos visto que había un índice, lo voy a mostrar de nuevo, que se llama Inventory by Product y acepta un nombre de un producto, que ahora también vamos a practicarlo. Pero All Products no acepta nada, directamente debería devolver los datos. Bueno, si volvemos a la shell, match index, cerramos paréntesis, ejecutamos y ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues de nuevo referencia. Esta vez, en vez de referencia a un solo documento o al índice, nos devuelve una referencia a un conjunto de documentos, pero no los documentos en sí. ¿Qué hay que hacer para sacar ahora esos documentos? Y aquí se complica un poquito más SQL. Ahora ya no podemos sacar, o no podemos hacer get o select, no sé, select algo, por decir una analogía con SQL. Nosotros en SQL hacemos select, asterisco, from. No, en este caso no. En este caso, Fauna tiene la limitación de que todos los resultados deberían ir
paginados. Por eso es tan eficiente. Nosotros no podemos sacar todos los documentos de una colección porque si tiene 2 millones de documentos, Fauna peta. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizar una función que se llama paginate. Y paginate, que acepta una serie de parámetros, le podríamos decir size 1 para que saque solo un elemento por página, pero lo voy a borrar porque no me interesa que esta vez indaguemos demasiado sobre paginate. Simplemente quedamos en la cabeza que paginate va a paginar resultados siempre. Si necesitáramos un sistema que no paginara los resultados, a lo mejor Fauna no es nuestro sistema. Entonces, bueno, voy a ejecutar y ahora paginate me devuelve una lista, ¿correcto? Una lista ¿de qué? De referencias, de nuevo. No tenemos los datos de los productos, sino un listado de referencias a esos. Entonces, voy a pasarlo a una línea distinta y lo voy a tabular porque vamos a pasar estos datos de aquí a otra función que sí que va a sacar los datos. Pues esa función es map. Map, que yo creo que todos estamos familiarizados con map, recorre un array y le aplica algo. En este caso, yo le voy a pasar paginate, que es el array, y como segundo parámetro, una función que por cada uno de los elementos, pues saque lo que tiene dentro, a esa referencia. En este caso, se utilizan funciones anónimas. En SQL se utilizan funciones anónimas. Y esas funciones anónimas se llaman lambda. Esta función lambda va a recibir un elemento, bueno, puede recibir más, ¿vale? Pero en este caso va a recibir un elemento. Y cada elemento de estos va a ser una referencia. Le vamos a llamar ref. Podéis poner lo que queráis aquí. Esto, ref, lo va a guardar en una variable que se llama ref. Y podemos hacer mención o podemos sacar esa variable con otra función que se llama var y entre comillas ref. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues por cada uno de los elementos del paginate llega a lambda, lambda recibe ref, una variable que asignamos que se llama ref, que va a contener esto por cada iteración, y yo voy a devolver directamente ese ref. Con lo cual, si ejecutamos, vamos a obtener exactamente lo mismo. Como en var ref tenemos ya la referencia al documento, hemos dicho antes que para sacar los datos del documento hay que utilizar get. Pues get, abrimos paréntesis y lo cerramos después del var. Y ahora sí, ejecutamos y ahora sí que nos salen todos los datos. Al principio esto es un poco lioso, pero una vez que pasáis esta parte, este escalón, se empieza a entender SQL mucho más fácil. Así que si no lo entendéis del todo, volvedlo a hacer, borráis la query entera y volvedlo a hacer index, match, paginate, lambda, get, var, map. Al final se convierte el lenguaje funcional, un lenguaje funcional al final se convierte en una especie de muñeca rusa en la que vamos desde algo más pequeño a algo más grande y así. Hay que tener esto en cuenta. Vamos a borrar esto y ahora vamos a utilizar un índice que sí tiene criterios. Por ejemplo, index y entre comillas, como no me acuerdo del nombre del índice, voy a coger este, inventory by product. A este le pasamos el nombre. Aquí lo podemos hacer directamente, ¿no? Le pasamos el nombre de un producto, creo que limes. Le damos a buscar y nos devuelve todos los productos que tienen como nombre limas. En este caso no devuelve el documento entero, no devuelve todos los datos, sino que devuelve solo una parte de ellos. Bueno, esto también es un poquito más avanzado, pero los índices se pueden crear de tal forma que no devuelvan el documento entero, sino solo lo que nos interese, para reducir la carga de datos en las llamadas desde otra aplicación. Nos devuelve el inventario, pero también nos devuelve la descripción y la referencia a ese producto y el ID a ese producto. Pues bueno, si lo quisiéramos hacer desde Shell, ponemos el nombre del índice, ejecutamos, de momento vamos bien, os recomiendo hacer esto paso a paso. Luego tenemos que utilizar match y si cerramos, le podemos pasar como segundo parámetro el criterio que queremos que utilice ese índice. Normalmente se le pasa con un array porque puede tener más de uno y en el primero, este índice solo acepta un solo criterio, pues le vamos a pasar lines. Ejecutamos y ahora nos devuelve el set, la referencia al set con el criterio que hemos hecho. De nuevo, pues utilizamos paginate. Ejecutamos y fijaos, en este caso no tenemos que utilizar ya el map para iterar sobre la referencia, ni el lambda, ni nada, porque el índice devuelve directamente ya los datos que queremos. Y ya por último, bueno, decir que la forma que tiene Fauna de relacionar unos documentos con otros, por ejemplo en Products, nos vamos aquí, es a partir también de referencias. En este caso, el producto de aquí tiene una referencia o está enlazado a un store. ¿Cómo podríamos obtener el store cuando hacemos una query al producto? Bueno, pues nos vamos a Shell, vamos a empezar de nuevo, Collection, Products.
Todo bien. Ref, Collection Products, 201 para sacar la referencia a ese documento. Vamos bien. Ahora get a esto. Vamos bien, ya tenemos los datos. ¿Cómo sacamos este store? Bueno, otra función más. Ahora hay que seleccionar ese atributo de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Con uno que se llama select. Y lo voy a poner aparte. Select y cerramos abajo. Lo voy a tabular. Y select acepta como primer parámetro el path, ¿no? El camino hasta llegar a ese atributo. Y como segundo, el documento en sí, el JSON. Tiene que ser un JSON. Como primero podríamos obtener ref, y nos daría este de aquí. O el timestamp TS. Pero para llegar a store tenemos que pasar por data. Entonces, en vez de un solo parámetro, le vamos a pasar un array que describa el camino para llegar hasta él. Pues sería data y como segundo parámetro store. Y de esta manera obtenemos la referencia a esa tienda, 302. Si quisiéramos los datos de esa tienda, pues como ya sabemos que select está devolviendo una referencia, lo envolvemos de nuevo en otra función que es get. Y dentro select. A ver, aquí me he equivocado ya. Get select. Ahora, bueno, hay veces que, ya he dicho, a veces lo ejecuta 2 veces y funciona. Pero fijaos que, bueno, este error no dice mucho. Pero bueno, me ha funcionado la segunda. Y ya está, tendríamos la colección o el documento de la tienda que pertenece ese producto. Bueno, FQL tiene una página aquí, FQL Cheat Sheet, que recomiendo echarle un vistacillo para que veáis todas las funciones de las que podemos disponer haciendo queries de FQL. Y también otra muy interesante es esta de FQL for SQL Users, que nos hace una comparación entre SQL y FQL. ¿Cómo podemos trasladar un sistema o query de SQL a FQL? Así que si venís del sistema de SQL, esta página es bastante interesante. Y ya está, a partir de aquí solo toca practicar un poquito con SQL hasta que consigamos lo que queremos, practicar con todas las funciones que podáis, porque es bastante entretenido, un poquito difícil al principio, un poquito también difícil de dominar, pero es bastante chulo. Y yo me voy despidiendo, suscribíos al canal y si tenéis alguna pregunta como siempre, pues lo podéis hacer en comentarios.